Este hombre que estás viendo es Ramón Sousa, entrenador de boxeo y dueño de un gimnasio. Un hombre que dedicó su vida a sacar a los jóvenes de las calles, pero en 2015 Ramón se encontró en una situación que ningún ser humano debería enfrentar. Su propia esposa había contratado a un asesino para matarlo. Y cuando lo descubrió, gracias a un amigo expandillero llamado Mundo, Ramón tomó una decisión que nadie esperaba. En vez de huir, en vez de llamar a la policía inmediatamente, Ramón decidió fingir su propia muerte. Este es el caso de Ramón Sousa, y es una de las historias más imposibles de imaginar que vas a ver. Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitas entender quién era Ramón Sousa. Ramón nació en 1967 en Carolina, Puerto Rico. Antes de llegar a la adolescencia, la familia se mudó a Brooklyn en busca de mejores oportunidades. Fue ahí donde Ramón descubrió el boxeo y una pasión que lo acompañaría toda la vida. Con apenas 17 años, su talento lo llevó a convertirse en boxeador profesional. Regresó a Puerto Rico para aprender el estilo local, pero con el tiempo fue desilusionándose. El mundo del boxeo profesional, concluyó, era un negocio donde las personas intentaban ganar dinero a su costa, tratándolo como un perro de pelea que sería descartado cuando ya no pudiera rendir más. Ramón se mudó a Houston, Texas, y fue ahí donde descubrió que su verdadero talento no estaba en el centro del ring, sino en la esquina como entrenador. La carrera despegó, celebridades asistían a las peleas en las zonas más exclusivas del país. Ramón visitó la mansión Playboy. Tiene fotos con Hugh Hefner y Mike Tyson. Pero ese estilo de vida lo hizo reflexionar. La verdadera belleza del boxeo, concluyó, no era eso. Era la disciplina capaz de cambiar vidas y sacar a las personas del mal camino. Entonces, abrió su propio gimnasio, un lugar donde, además de los alumnos que pagaban, había jóvenes de zonas pobres y violentas que entrenaban gratis. Así fue como Mundo llegó hasta él. En 2005, un joven apareció en la puerta del gimnasio de Ramón. Lo primero que dijo fue: "No quiero pelear, quiero aprender a boxear". Mundo había nacido en un lugar lleno de violencia. Se unió a una pandilla a los 12 años, recibió al menos 6 disparos en 3 incidentes diferentes, antes de ser arrestado por un enfrentamiento violento. Cuando salió de la cárcel, tomó una decisión definitiva: cambiar de vida. Cruzó toda la ciudad buscando un gimnasio para entrenar. Y fue así como encontró a Ramón Sousa, un hombre que actuaba como padre para muchos jóvenes en situaciones vulnerables. Mundo se convirtió en su alumno, y con el paso de los años, se formó una profunda amistad entre los dos. Mundo ayudó a Ramón en varios proyectos para sacar a los jóvenes de la delincuencia. Ramón nunca imaginó que algún día Mundo sería quien le salvaría la vida. En 2007, Ramón estaba en un club de música latina popular cuando una mujer llamó su atención. Alta, de cabello oscuro, figura impresionante. Todos la llamaban Lulu, María de Lourdes Dorantes, una mexicana que había entrado a Estados Unidos con visa de turista y estaba en el país de manera ilegal. Por accidente, ella le pisó el pie, se disculpó, avergonzada, y preguntó qué podía hacer para compensarlo. Ramón aprovechó la oportunidad para invitarla a bailar. La relación evolucionó rápidamente. Lulú empezó a trabajar en el gimnasio como profesora de kickboxing. En 2010 los dos se casaron y Lulú se convirtió en ciudadana estadounidense. Los amigos de Ramón le tenían envidia. Ella le hacía masajes, manicure, le servía bebidas antes de que terminara el vaso, cuidaba la casa, preparaba las comidas, parecía la relación perfecta. Pero había un detalle que Ramón ignoró en ese momento. Cuando la mamá de Lulú se enteró de la boda, le dijo a él en un tono extraño: "Ahora ella es tu problema". Él no le dio importancia. Más tarde, entendería perfectamente lo que eso significaba. Ramón abrió un segundo gimnasio, el Woodlands Boxing and Fitness. La pareja compró una casa de 2 pisos, 2 autos, motocicletas, la vida era buena. Pero cuando el proceso de ciudadanía de la mamá y los hijos de Lulú se completó, después de 3 años, los problemas en la relación empezaron a surgir como por arte de magia. Discusiones, acusaciones. Lulú llamando a la seguridad del hotel durante un viaje a Puerto Rico, acusando a Ramón de abuso. Ramón notó que más alumnos llegaban al gimnasio, pero el dinero no aumentaba, y empezó a sospechar que su propia esposa estaba desviando recursos. En marzo de 2015, Lulú pidió el divorcio, pero no quería una división justa. Quería absolutamente todo. Cuando Ramón se negó, ella empezó a llamar a amigos, clientes y patrocinadores, llamándolo abusador y deshonesto. Logró cerrar la organización sin fines de lucro que él mantenía para ayudar a jóvenes vulnerables, después de acusarlo falsamente de desvío de fondos. Investigaciones posteriores no encontraron ninguna evidencia de delito por parte de Ramón. Pero para Lulú, destruir la reputación de su esposo no era suficiente. Ella quería que él simplemente desapareciera. Una tarde común en el gimnasio de boxeo, Mundo estaba llegando para entrenar cuando notó algo extraño.
Lulú estaba en la sala con su hija de 16 años. Mundo iba a pasar de largo, pero algo en la conversación lo hizo detenerse. Ellas estaban hablando sobre un chico que frecuentaba el gimnasio, y sobre el tío de ese chico, un asesino en México que desmembraba cuerpos. Mundo entró en la sala, y escuchó a Lulú preguntar en voz alta si ese tío podría ayudarla con su situación. No había duda sobre lo que ella quería decir. Mundo fingió no haber entendido nada y siguió a entrenar. Pero no podía dejar de pensar. Él sabía que Lulú hablaba en serio. Ya había visto esa mirada antes, la mirada de personas dispuestas a matar. Después del último golpe al saco de boxeo, Mundo regresó a la sala de Lulú y dijo que conocía a la persona perfecta para el trabajo. Un hombre llamado Paco. Peligroso, mexicano como Lulú, hablaba español con fluidez. Lulú se interesó. En cuanto salió del gimnasio, Mundo no llamó a ningún Paco. Llamó a Ramón. «Tu esposa quiere matarte». Ramón no lo creyó de inmediato. Pero Mundo insistió tanto que los dos se encontraron. Y en una sola reunión, Mundo describió cada detalle del plan macabro que Lulú tenía en mente. Ramón pidió que Mundo volviera a reunirse con Lulú, esta vez con el micrófono escondido en la ropa. En la grabación, la voz de Lulú era clara y fría. «No quiero que lo golpeen, quiero que esté muerto». Ramón escuchó la grabación y se quedó en shock. Pues nomás ellos, bueno, con lo que usted ofreció, pues al menos saben que todavía está encerrado. En serio que quiere que lo maten, eso todo está bien. Sí, no, sí, definitivo. O mate, o tal vez sea, de que se lo echen. No vale nada eso. Madre, Ramón y Mundo crearon un plan. Mundo creó un teléfono desechable y empezó a comunicarse con Lulú como si fuera el ficticio Paco, cobrando $1,000 en efectivo y la camioneta de Ramón por el servicio. Con pruebas suficientes fueron a la comisaría. El teniente Mike Atkins revisó el historial criminal de Mundo y se dio cuenta de que si él estaba dispuesto a romper el código fundamental de las pandillas y hablar con la policía, era porque la amenaza era real. Atkins le pidió a Mundo que siguiera grabando. En las siguientes 3 semanas, él registró al menos otras 12 conversaciones con Lulú. Para cerrar la trampa de forma definitiva, los agentes propusieron algo que Ramón jamás imaginó que tendría que hacer en su vida: fingir su propia muerte. Buscaron tutoriales en YouTube y aprendieron a simular heridas con fécula de maíz y colorante alimenticio para imitar sangre. Llevaron a Ramón a un lugar aislado en Texas. Ahí, él se quedó sentado con los ojos cerrados mientras los policías preparaban la escena, pensando en cómo el amor que había sido tan bueno había llegado a ese punto. Usaron pintura para simular un disparo en la cabeza y tomaron fotos. Las imágenes quedaron lo suficientemente creíbles. Ramón fue alojado en un hotel por 3 días. Nadie podía tener contacto con él. Ni siquiera sus propios hijos, que se desesperaron pensando que su padre había sido asesinado. El 22 de julio de 2015, exactamente el día que Lulú había dicho que necesitaba que Ramón estuviera muerto, llegó el momento de la trampa final. Un policía disfrazado de sicario se reunió con Lulú en el estacionamiento. Ella entró en la camioneta donde 2 agentes grababan con cámaras ocultas. El policía le mostró la foto de Ramón en la zanja. Lulú la miró y no mostró ninguna emoción. Preguntó tranquilamente sobre los detalles de los últimos momentos de su esposo. Pagó los $1,000 acordados. En los audios grabados, se puede escuchar a Lulú riendo al comentar que Ramón había luchado por su vida y gritaba que no quería morir. «No te levantes todavía». A la mañana siguiente, los policías fueron al gimnasio para informarle a Lulú sobre la desaparición de su esposo. Las cámaras grabaron toda la escena. Lulú mantuvo la compostura hasta que la llevaron a la comisaría. Fue ahí donde se dio cuenta de que la habían engañado todo el tiempo. En octubre de 2016, Lulú se declaró culpable. El juez la condenó a 20 años de prisión. Esta historia tiene 2 héroes improbables. El primero es Ramón Sousa, entrenador de boxeo que dedicó su vida a sacar a los jóvenes de las calles y que tuvo que fingir su propia muerte en una zanja en Texas para probar que su esposa había contratado a un asesino para matarlo. El segundo, y tal vez el más improbable, es Mundo, un joven que recibió 6 disparos antes de los 20 años que pasó por la cárcel, que había jurado nunca volver a hablar con la policía, que rompió el código más sagrado de las pandillas y arriesgó su propia vida para salvar al hombre que había creído en él cuando nadie más lo hacía. Ninguna cámara registró el rostro de Mundo. Ningún periódico publicó su nombre verdadero. Por seguridad, probablemente nunca sabremos quién es realmente. Pero lo que hizo, entrar en la habitación de la persona que quería matar a su amigo, fingir que estaba de su lado, grabar todo y luego sentarse frente a la policía sabiendo las consecuencias, fue un acto de valentía que pocos serían capaces de hacer. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo y qué te pareció esta historia.
Suscribirte al canal y activar la campanita aseguran que no te pierdas ningún video.